El infierno está vacío y todos los demonios están aquí, dijo William Shakespeare. Y en este crimen, esas palabras cobraron un sentido aterrador, porque el mal no anunció su llegada, ni siguió una lógica comprensible. Se manifestó de la nada, en la oscuridad de una noche cualquiera, sin razones evidentes, sin advertencias. Solo pasó a dejar su huella imborrable y la certeza de que nadie está realmente a salvo. El 13 de noviembre de 2022, a las 11:58 de la mañana, el Departamento de Policía de Moscow, Idaho, recibió una llamada de emergencia. Una chica informó haber encontrado a una persona inconsciente en una casa cercana al campus de la Universidad de Idaho. De inmediato, las autoridades se dirigieron a la residencia, ubicada en el 1122 King Road. Sin embargo, lo que encontraron al llegar distaba mucho de lo que la llamada sugería. En el interior de la vivienda yacían los cuerpos sin vida de varios estudiantes universitarios, todos con signos evidentes de haber sido atacados brutalmente con un arma blanca. La escena era escalofriante y a medida que avanzaba la investigación, un misterio aún más inquietante comenzaba a emerger. ¿Quién estaba detrás de aquel crimen tan atroz? Estimada audiencia, sumérjanse en el silencio y prepárense para conocer la historia que este narrador tiene para contar, porque los monstruos deben sacarse de las sombras y las víctimas no pueden ser olvidadas. Hoy, en Los Cuervos no cantan, el caso de Bryan Kohberger y los estudiantes de Idaho. Si se miraba desde el exterior, la vivienda ubicada en King Road 1122 parecía una casa estudiantil cualquiera, amplia, ruidosa, algo desordenada y adaptada para acoger la vida universitaria. Sus múltiples habitaciones estaban estructuradas para albergar a jóvenes en plena formación académica, y su reflejo, en general, mostraba la aparente armonía del lugar. Tal vez esa realidad sí existió en algún momento, hasta esa trágica madrugada, el 13 de noviembre de 2022, cuando se transformó en un escenario de horror absoluto. Al llegar, la policía se encontró con una escena dantesca. Vecinos y estudiantes se habían congregado en el jardín. Algunos, movidos por la curiosidad, se acercaban para ver, mientras que otros, sumidos en el dolor, derramaban lágrimas entre el caos y la incertidumbre. Los agentes, notando de inmediato la puerta principal sin llave y sin señales de forcejeo en ninguna otra entrada, se adentraron rápidamente en la casa. En su interior, lo que parecía un hogar seguro se había convertido en la escena sangrienta que retrataba la obra de una mente perversa. Poco a poco, el macabro cuadro se fue clarificando. En 2 niveles de la residencia yacían los cuerpos de 4 estudiantes. En una habitación del segundo piso se hallaban Madison Mugen y Kaylee Goncalves, mientras que en el primer piso descansaban Ethan Chapin y Shanna Kernondle. En la planta baja se encontraban otras 2 estudiantes, Brittany Funke y Dylan Mortensen, quienes también habían pasado la noche en esa casa, pero a diferencia de los otros, ellas estaban ilesas. Fue precisamente en ese ambiente de confusión y miedo que alrededor del mediodía ellas optaron por llamar a algunos compañeros de la universidad para pedir ayuda, acción que finalmente llevó a la activación del 911 y al despliegue de las autoridades para ver qué estaba sucediendo en ese sitio. Los cuerpos de Madison y Kaylee yacían juntos, inmóviles en un silencio perpetuo. Las 2 chicas aparecieron asesinadas en la misma habitación. En la cama de Madison, a pesar de que cada una
tenían su propio cuarto. La hipótesis sobre esto es que, asustadas por algo, se encerraron en la misma habitación. Hoy, los investigadores suponen que habrían sido las dos primeras víctimas. En otra habitación, Shanna e Ethan compartían un destino similar, pero con una diferencia inquietante. Mientras que Ethan sucumbió rápidamente bajo la violencia del atacante, Shanna tenía marcas en sus manos, señales de una lucha desesperada, de segundos agónicos en los que intentó resistirse a lo inevitable. Los informes forenses fueron concluyentes en otro aspecto. No hubo signos de que alguna víctima fuera forzada a tener relaciones. Por lo tanto, aquella matanza no parecía motivada por el deseo, sino por algo aún más perturbador, una fuerza oscura que se alimentaba únicamente del caos y la destrucción. La hora exacta de la muerte no pudo determinarse con precisión, pero la estimación era bastante clara. Los 4 estudiantes fueron asesinados entre las 4 y las 4:25 de la madrugada del 13 de noviembre. Se llegó a esa conclusión porque la necropsia reveló que las víctimas sucumbieron poco después del ataque, y también porque la actividad en sus teléfonos cesó abruptamente en ese intervalo. Mientras los hechos se desarrollaron, las 2 sobrevivientes, Brittany y Dylan, permanecieron en la casa, atrapadas en un estado de confusión y shock. Sus mentes, quizás incapaces de procesar el horror y el miedo, o sencillamente, al no identificar lo que estaba sucediendo, demoraron el llamado a emergencias. Si había alguna posibilidad de evitar el crimen, la ayuda llegó demasiado tarde, porque para sus amigos, la tragedia se había consumado. El horario comprendido entre las 4 y las 4:25 de la madrugada resultó ser un punto clave en la investigación. Permitió reconstruir con precisión los movimientos de las víctimas mediante el análisis de registros de actividad durante ese breve pero crucial lapso de tiempo. A pesar de la minuciosidad en el rastreo de estas señales, en un inicio no contaban ni siquiera con un sospechoso, pues la vida previa de las víctimas, sus redes personales, sus interacciones y la información en sus redes sociales no ofrecía ninguna pista que señalara potencialmente a un posible autor. Madison, Kaylee, Ethan y Shanna eran jóvenes llenos de sueños y aspiraciones. Cada uno tenía sus propios proyectos para el futuro. Maddie, como sus amigos la llamaban cariñosamente, soñaba con trabajar en un sector afín a su carrera de marketing. Kaylee tenía planes de mudarse a Texas por una oferta laboral. Shanna aspiraba a desarrollarse en un entorno que le permitiera interactuar con las personas y aprovechar sus habilidades sociales. Por último, Ethan aspiraba a trabajar en el área de la psicología deportiva o en el ámbito del entrenamiento. Todos compartían una pasión por la vida. Disfrutaban de su tiempo juntos y se dedicaban a sus estudios con la esperanza de alcanzar grandes metas. La pregunta que atormentaba a la comunidad era tan inquietante como desconcertante. ¿Por qué alguien querría arrebatarles la vida a estos jóvenes llenos de ilusiones y posibilidades? La incertidumbre y la falta de respuestas sumergieron a toda la comunidad de Moscú en un estado de alerta constante. La gente tenía miedo, vivían con el temor de que el asesino pudiera volver a atacar en cualquier momento. La falta de indicios claros de por qué atacó a aquellos jóvenes y la teoría de que su accionar iba contra víctimas al azar creaba un ambiente de profundo caos. Los bares comenzaron a cerrar sus puertas de forma temprana, con la finalidad de proteger tanto a empleados como a clientes, evitando que transitaran por las calles en horarios de riesgo. A su vez, las residencias universitarias y los campus se vaciaban precipitadamente. Ante la inminente presencia de un criminal despiadado, muchos alumnos adelantaron sus vacaciones navideñas para tranquilizar la preocupación de sus padres, quienes les pedían regresar a casa lo antes posible. Era entendible, la vida de sus hijos podría ser el próximo objetivo de un ser inescrupuloso.
El contexto en que se desarrollaba todo esto era tan alarmante que parecía imposible recuperar la calma de la sociedad. Un asesino seguía sin ser identificado y la policía no tenía una mínima idea de quién podría ser. Se hacía absolutamente necesario que las autoridades actuaran con celeridad para devolver, aunque fuera de manera parcial, la paz que habían perdido los habitantes del lugar. Al llegar al lugar de los hechos, la policía cercó el área, sumergiéndose en la tarea de reconstruir con minuciosidad los últimos días de las víctimas. Se enfocaron especialmente en la última noche, aquella que selló sus destinos en la oscuridad. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los diversos testimonios se transformaron en piezas esenciales para desvelar la cronología de la tragedia. Shanna y su novio Ethan fueron vistos por un testigo en la casa de la hermandad Sigma Chi. Ambos permanecieron allí desde las 21 hasta aproximadamente la 1:45 de la madrugada, cuando regresaron a la residencia estudiantil. Por otro lado, algunas cámaras captaron a Madison y Kaylee en un club de Moscú, con registros que las ubicaron entre las 22 y la 1:30 de la madrugada, aportando datos cruciales para reconstruir el suceso. Más tarde, alrededor de la 1:56, un testigo declaró haberlas llevado hasta su residencia en el número 1122 de King Road. Dylan llegó en Uber alrededor de las 2:20. Vio que Brittany estaba conectada y su celular mostraba que se encontraba en línea. Todo parecía indicar que los moradores se encontraban en la supuesta seguridad de su casa. Ninguno de ellos se imaginaba que la oscuridad ya albergaba una presencia siniestra. Hacia las 4 de la madrugada, los estudiantes se encontraban descansando en sus habitaciones, todos menos Shanna, quien al parecer había solicitado un pedido de comida a través de DoorDash. Dylan relató que, tras retirarse a dormir, fue despertada cerca de las 4 por un sonido inusual. Al principio pensó que se debía a que Kaylee estaba jugando con su perro en el piso de arriba. Molesta por el ruido, se levantó de la cama y abrió la puerta de su habitación por primera vez a lo largo de esa noche. Pero al no percibir nada fuera de lo habitual, regresó para tratar de conciliar el sueño. Un poco después, le parece escuchar la voz de Kaylee desde la planta superior. «¿Hay alguien ahí?», murmuraba. Le pareció extraño, pero igualmente, entre jóvenes, amigos y fiestas, esto no sería algo totalmente fuera de lo común, así que no se encendieron sus alarmas. A las 4:12, Shanna estaba conectada a TikTok. Nadie parecía dormir. Apenas unos minutos después, Dylan vuelve a escuchar sonidos extraños. Los perros de la zona ladraban con fuerza. Por segunda vez, abre su puerta. Ahora se encuentra con voces distorsionadas y un llanto, seguido de un ruido sordo provenientes del cuarto donde estaban Ethan y Shanna, a solo unos metros. Una voz masculina, desconocida para ella, dice algunas palabras. «Está bien, ahora voy a ayudarte». Después, todo quedó en silencio absoluto. Desorientada, aterrada e incapaz de comprender lo que acababa de pasar, Dylan abrió la puerta unos centímetros más, moviéndose con cautela, pero su cuerpo se paralizó al instante cuando vio una silueta delgada y sombría avanzando hacia ella. Era un hombre alto, con una máscara que cubría su nariz y su boca. Estaba completamente vestido de negro. La figura pasó casi rozándola, aunque parecía ignorar su presencia. Después llevó sus pasos hacia la puerta corrediza de la cocina y acto seguido desapareció en la oscuridad exterior. La chica permaneció inmóvil. El miedo le congeló las venas. No sabía si él la había visto, si lo que estaba sucediendo era real o todo se trataba de una pesadilla horrible. Con un temor indescriptible, cerró la puerta de su habitación y colocó la traba sin pensar en nada más. No llamó a emergencias, su mente se encontraba atrapada en el caos de lo ocurrido. Entonces optó por escribir a Kaylee para que le explicara lo que estaba sucediendo, pero no obtuvo respuestas. En otro intento envió varios mensajes a Brittany.
Nadie me contesta. Estoy realmente confundida. Chana está vestida toda de negro. Estoy enloqueciendo ahora mismo. Vi a alguien con una máscara de esquí. Brittany finalmente respondió en un tono que reflejaba miedo. Le pidió que hiciera silencio. Pero Dylan continuó. Es como si tuviera algo sobre su cabeza. No estoy bromeando. Estoy muerta de miedo. Brittany contestó una vez más. Yo también. La primera seguía en estado de pánico. Mi celular está por morirse. Finalmente, su compañera hizo un llamado a la acción. Ven a mi habitación ya, corre hacia abajo. Dylan bajó apresuradamente al cuarto de la otra chica y al rato, agotadas por el miedo, se quedaron dormidas durante unas horas. A las 10:23 de la mañana, Dylan volvió a escribirles a Kaylee y a Madison. Están levantadas, por favor, respondan. Pero nadie respondió. Ella y Brittany, totalmente asustadas, llamaron a otros amigos que vivían en residencias cercanas y les pidieron que por favor fueran hasta allí. Cuando los compañeros llegaron al sitio, vieron que nadie de los otros cuartos respondía a sus llamados. Finalmente, uno de ellos, a quien solo se le identificó como HJ, entró al cuarto de Ethan y Shanna para inmediatamente dar la voz de alerta por lo que acababa de presenciar. Acto seguido, se realizó la llamada al 911. En la investigación que se desarrolló luego, las autoridades dedujeron que el asesino ingresó a la residencia de manera sigilosa, recorriendo piso por piso hasta encontrar a cada una de sus víctimas, a las que atacó con un cuchillo de combate. Aunque se enfrentó a la resistencia de Shanna, el intruso logró consumar sus macabros propósitos y pudo escapar aproximadamente a las 4:25, el mismo instante en el que Dylan lo habría visto abandonar la casa. La naturaleza horrible del caso impulsó a la población a exigir una respuesta inmediata. En un esfuerzo conjunto por esclarecer los hechos, el estado de Idaho y el FBI se aliaron con la policía local, conformando un equipo de 130 expertos que trabajaron incansablemente día y noche para desentrañar cada detalle. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de personal involucrado, las pruebas recogidas en el lugar, algunas muestras de sangre y la funda del arma homicida hallada bajo el cuerpo de Madison resultaron insuficientes para señalar con certeza a un sospechoso, dado que el asesino había actuado con extrema precisión. Estaban en presencia de un sujeto muy cuidadoso. Ante la escasez de evidencias físicas, los investigadores recurrieron a la colaboración ciudadana, convencidos de que cualquier dato, por insignificante que pareciera, podía ser crucial para la resolución del caso. Mientras se analizaban horas y horas de imágenes en las cámaras de seguridad, un joven que trabajaba en una estación de servicio cercana aportó un vídeo determinante. En la cinta se observaba un Hyundai Elantra blanco, el único vehículo que circulaba en las inmediaciones de la casa de las víctimas alrededor de las 4 de la madrugada. Aunque el vídeo no mostraba la placa, se estimó que el modelo podía corresponder a los fabricados entre 2011 y 2013. En una zona donde circulaban aproximadamente 22.000 autos de ese tipo, este dato parecía insuficiente. Sin embargo, era uno de los pocos elementos sobre los que trabajar, así que había que tomarlo muy en serio. Con este aporte, los investigadores se lanzaron a rastrear vehículos que coincidieran con la descripción, aunque la inmensidad de posibles coincidencias les impulsó a profundizar en el análisis de las señales móviles, utilizando datos de torres de telefonía. Fue entonces cuando descubrieron que un dispositivo había seguido un recorrido similar al del automóvil sospechoso, para apagarse misteriosamente alrededor de las 4 de la madrugada, la hora estimada en la que se cometió el crimen. A su vez, los rastros biológicos encontrados en la casa fueron enviados a un laboratorio forense para su análisis. Se creía que el asesino había encontrado resistencia al atacar a Shanna, lo que pudo haber dejado algunas de sus células en el lugar o incluso en las manos de la víctima. En la funda del cuchillo se detectaron restos de sangre que no coincidían con los perfiles de los estudiantes, lo que representaba un ADN no identificado. Esta parecía ser la clave para descubrir la identidad del perpetrador del crimen.
La muestra fue procesada mediante genealogía genética. Esta técnica fusiona el análisis de ADN con registros genealógicos públicos. El resultado fue muy interesante y permitió a los investigadores seguir dicho rastro biológico hasta la ubicación de un posible sospechoso. En el núcleo familiar del individuo se identificó a un hombre que era propietario de un Hyundai Elantra blanco. Localizado el primer sospechoso, los investigadores comenzaron a darle seguimiento. Incluso se obtuvo ADN en restos de basura que, al compararse con el encontrado en la funda del cuchillo, mostró una coincidencia única. Todo parecía indicar que lo tenían. Bryan Kohberger, un talentoso estudiante de 28 años, con un doctorado en criminología obtenido en una universidad cercana, a solo 14 kilómetros de Moscú. Desde el 17 de diciembre, Bryan se encontraba en la casa de sus padres en Albrightsville, Pensilvania, donde se había instalado para celebrar las fiestas familiares. El viernes 30 de diciembre, a las 3 de la madrugada, ante la sorpresa de sus padres, fue arrestado en la casa familiar por un equipo de fuerzas especiales. Según los informes, el acusado mostró una mirada sorprendentemente tranquila al ser capturado, e incluso preguntó si había sido detenido alguien más en relación con el caso. Ese mismo día, las autoridades incautaron su Hyundai Elantra blanco con la finalidad de confirmar sospechas. En una conferencia de prensa, el jefe de la policía, James Frey, anunció que, tras la detención, se tenía al principal sospechoso de los homicidios. Así, después de 6 semanas de terror, los habitantes de Moscú comenzaron a recuperar, aunque tímidamente, la calma que los caracterizaba. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, especialmente quién era Bryan Kohberger y, lo más importante, por qué decidió acabar con la vida de esos jóvenes. Desde el momento en que se reveló su identidad, la conmoción se intensificó. Kohberger era psicólogo y poseía un doctorado en criminología. La imagen de un profesional aparentemente brillante que había convertido sus conocimientos en un arma letal para perpetrar un crimen espeluznante era algo desconcertante. Desde el anuncio de su arresto, tanto compañeros de colegio como de universidad se volcaron en los medios y las redes sociales para analizar cada detalle de su enigmática personalidad. En líneas generales, se lo describió como un hombre reservado, peculiar y de una brillantez intelectual extraordinaria, características que se entrelazaban con una marcada actitud misógina y una obsesión por demostrar a toda costa su superioridad intelectual. Bryan Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 y creció en Poukonas junto a sus padres, Michael y Marian, acompañado de sus hermanas mayores, Amanda y Melissa. Sus progenitores, trabajadores del colegio al que asistió, mantenían roles contrastantes. Michael se encargaba del mantenimiento del establecimiento, mientras que Marian dirigía el área destinada a niños con necesidades especiales. Algunos testimonios llegaron a comparar al joven Kohberger con sus propios padres, quienes eran recordados por su calidez y atención, en marcado contraste con la frialdad que el propio Bryan proyectaba. Una ex alumna y compañera de curso relató que, mientras sus padres mostraban afecto y cercanía, Bryan se mostraba distante y carente de amistades. Durante su paso por la secundaria, la situación se tornó aún más complicada. Rechazado por sus padres, luchaba contra problemas de obesidad y se veía envuelto en conflictos derivados de adicciones, siendo víctima de constantes burlas. Sin embargo, al ingresar a la universidad, su transformación fue radical. Regresó de las vacaciones con un cambio notable. Había perdido peso de manera extrema y adoptado una actitud desafiante, dejando atrás la timidez que lo había marcado hasta el punto de mostrarse agresivo ante quienes lo discriminaban. En el ámbito universitario, su reinvención se consolidó. Bryan dejó de lado sus adicciones y se centró en sus estudios, alcanzando calificaciones excepcionales y trabajando medio tiempo como empleado de seguridad en un colegio. En el año 2020 se graduó en psicología en una prestigiosa universidad de Pensilvania y en junio de 2022 culminó su doctorado en justicia penal y criminología. A simple vista podría parecer
un perfecto ejemplo de que las adversidades y problemas pueden superarse con esfuerzo y dedicación. Pero lo cierto es que, a pesar de sus notables logros académicos, su naturaleza social persistía. Vecinos relataron que no dormía de noche y que se mantenía siempre en una especie de aislamiento autoimpuesto. Un aspecto inquietante de su personalidad era su obsesión por los perfiles criminales. En mayo de 2020, Kohberger lanzó una encuesta anónima dirigida a individuos vinculados al mundo del delito, con el aparente objetivo de indagar en la psicología detrás de cada crimen. Entre las preguntas se encontraban interrogantes como: ¿te preparaste para el delito antes de salir de casa? ¿Qué pensaste y qué sentiste tras cometerlo? ¿O por qué elegiste a esa víctima y no a otra? Aunque nunca se ha precisado si este estudio tenía una base científica o era simplemente un experimento personal, las inquietantes preguntas llamaron la atención. Sobre todo porque, durante la investigación de su propio crimen, nunca se pudo dilucidar con claridad cuál había sido la verdadera motivación o el criterio que utilizó para seleccionar a sus 4 víctimas. El 4 de enero de 2023, Bryan fue trasladado al estado de Idaho y acusado formalmente de asesinar a los 4 estudiantes universitarios: Madison Mugen, Kaylee Goncalves, Shana Kernondle e Ethan Chapin. Sin embargo, en mayo de 2023, el sospechoso se negó a declararse culpable de los cargos y rechazó la posibilidad de un juicio abreviado, dejando abiertas numerosas interrogantes sobre sus intenciones y la escalofriante frialdad con la que ejecutó sus planes. Inicialmente, el juicio se había programado para octubre de 2023. Sin embargo, la principal abogada defensora, Ann Taylor, solicitó reiteradas prórrogas y audiencias adicionales, lo que provocó una sucesión de aplazamientos. Incluso se retrasó la entrega de la coartada oficial de Kohberger, que finalmente se presentó en mayo de 2024. Esta información sostenía que, en la madrugada del 13 de noviembre de 2022, Bryan había salido a conducir su auto, sin detallar lugares ni horas precisas, únicamente indicando que el acusado se había marchado para contemplar el cielo nocturno. Como era de esperar, los fiscales no tardaron en señalar las grietas en su versión: una coartada difusa, imprecisa, incapaz de sostener su propia carga. En un caso de tal magnitud, la ausencia de detalles sobre los movimientos de Kohberger en aquel día crucial no solo resultaba sospechosa, sino que abría la puerta a toda clase de sombras, y ninguna de ellas jugaba a su favor. Lo último que se sabe es que el juez John Josh ha marcado el inicio del juicio contra el presunto perpetrador del crimen para el 2 de junio de 2025. Según su designio, el proceso se extenderá durante 3 meses, distribuyéndose en 2 semanas para la selección del jurado, 8 semanas para el desarrollo del juicio y 2 semanas adicionales destinadas a la fase de mitigación y sentencia. En medio de un proceso denso y marcado por el lenguaje judicial, las familias de las víctimas enfrentan una creciente impotencia ante la demora en condenar al responsable. Su voz, cargada de dolor y frustración, solo exige que la justicia haga su trabajo y deje caer todo el peso de la ley contra el ejecutor de un acto tan monstruoso. En la penumbra de aquella noche de horror que se vivió en Idaho, la verdad se desliza entre sombras y silencios. La implacable búsqueda de justicia se funde con el dolor persistente de familias destrozadas que lloran a sus jóvenes, mientras investigadores que siguen el caso en todo el mundo se cuestionan cómo una mente tan brillante como la de Bryan Kohberger pudo transformarse en un abismo implacable de maldad y destrucción. Con cada retraso en su juicio, el eco de este crimen resuena en los rincones de Moscú, exigiendo una luz que disipe la oscuridad sobre tan trágico suceso. Así, el caso se erige como un recordatorio sombrío de que, en medio del caos y la incertidumbre, solo la verdad puede sanar las heridas y devolver, al menos, la esperanza de un mañana menos sombrío. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido.
Gracias por seguirme en este viaje para ver lo que otros prefieren ignorar. Porque los cuervos no cantan, pero sus sombras hablan a quienes saben escuchar. Buenas noches.